Buenos días, Carla. Buenos días, Alexis. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Voy a ver aquí si se puede compartir la pantalla y me van a decir si esto ven lo que les voy a poner aquí. Buenos días, profesora. Ya, justo. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el, sí? Lo que dice el módulo 2. Sí. Bien, voy a también habilitar el chat por cualquier cosa. Chatear por cualquier cosa que ustedes quieran aquí poner. Falta un minutito, vamos a dar oportunidad para ver si si sale otra persona, sí. Si llegan las personas, falta un minuto. Hay alguien que está accesando bajo su iPhone, ¿quién será? A ver, quiero ver toda la foto. Alexis Javier, ¿quién es para verte, hijo? ¿Será que se les fue el video? Alexis. Este es Alexis Javier. ¿Quién es Ian Castrellón? Ian Castrellón, soy yo, profe. A ver, ajá. No tiene esto, pero quiero verte. Tienes ahí una foto. Sí, acá déjame poner el video un momentito. ¿Verdad? Ajá. Sí. El del iPhone, ¿quién es? Dice iPhone, pero no sé quién es. Bisueti. Para verte. Ajá. Winston. Voy, profe. Ajá. Carla. ¿Quién es? Quiero verte, hija, porque solo tienes ahí una foto. Bien, miren, acuérdense de, muchachos, lo que ya les he dicho que es una disposición del Departamento de Derecho Penal. Profe, si mi cámara se ve oscura porque se fue la luz, estoy usando el teléfono con data. Con data. ¿Y por dónde vives? Chorrera. Chorrera. Bueno, si no puedes seguir, me mandas un mensaje al grupo de WhatsApp. Dime Ok, tu nombre, profe. hija. Recuérdame tu nombre. Joanny Bisueti. Joanny Bisueti. Mándame al grupo de WhatsApp lo que me estás diciendo. Ok, profe. Buenos días. Y ya pues nos vemos en la otra clase, ¿no? Porque Ok. la data lo consume rápido, pero me mandas en el grupo de WhatsApp. Ok, Vamos profe. aquí. Yo quisiera que uno de ustedes rapidito, a ver, Alexis, ¿en qué quedamos en la clase pasada? ¿O qué recuerdas tú del módulo 2? Profe, la verdad no recuerdo dónde quedamos.
A ver, ¿quién recuerda dónde quedamos? Profesora, una cosita un momentito. Yo voy a salirme la llamada un segundo y voy a volver a entrar, que voy a entrar desde mi computadora. ¿Quién me dijo eso? Castrellón. Castrellón. A ver, Sí. ya vimos los 5 temas del módulo 2. ¿Quién estudió algo de aquí? Winston. Más que estudiar, estaba repasando y viendo ciertos puntos que llaman la atención en la parte de la extradición. Porque, ¿ah? La vimos aquí. Sí, Y vimos los 5 temas. la parte de la aplicación de la ley penal en las personas creo que no la terminamos. Bien. Ajá. ¿Qué me querías preguntar para Déjeme buscarlo. terminar? Mientras tú lo buscas, yo voy a darle aquí la aplicación de la ley penal en las personas, ¿te parece? Sí. Mientras que tú buscas lo que me querías preguntar para esto, pasar lista y todo lo demás. Bien, mire, nosotros tenemos aquí ya el último tema, que es la aplicación de la ley penal en las personas. Y la aplicación de la ley penal en las personas está en el título primero del libro primero del Código Penal, capítulo 3, aplicación de la ley penal en las personas. Fíjense, jóvenes, que siempre que usted me escucha que yo le hablo de un tema, yo le digo el artículo, el capítulo, el título al cual pertenece. ¿Por qué? Porque eso ayuda a realizar un mejor y mayor análisis del tema, a tener una mejor comprensión del tema. Tenemos que estar claros en el concepto de las cosas. Si yo veo dónde está mi capítulo 3, que me habla de la aplicación de la ley penal a las personas, y yo veo que está en el título primero, aplicación de la ley penal, ya yo sé que ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta al momento que se aplica la ley. ¿Quién aplica la ley penal? La persona que individualiza la ley. ¿Quién individualiza la ley? El juez. Entonces, quiere decir que el juez tendrá que tomar en cuenta la vigencia de la ley, es decir, si esa ley no ha sido derogada, el territorio sobre el cual se va a aplicar la ley y a las personas a las cuales se va a aplicar la ley. Eso no quiere decir que habrá fueros y privilegios. Fíjense, el artículo 22 es claro que señala que la ley se aplica igual para todos, es decir, no hay fueros ni privilegios. Sin embargo, cuando aquí se señala, la ley penal panameña se aplicará sin distinción de personas, quiere decir, no habrá fueros ni privilegios y se aplicará a todos por igual. ¿Quiénes son esos todos? Exclusivamente la persona que haya infringido, la ley. Aquí hay una persona que es primera vez que entra, Alexandra Fercas. Quiero verla. ¿Quién es? Alexandra Fercas. Es primera vez que veo aquí el nombre. ¿Quién es? Pero la que levantó el nombre es Laura Natalie Briceño. Y yo estoy hablando de Alexandra Fercas. Ah, que ella está utilizando... No. O sea, yo levanté la mano porque tengo una pregunta, profesora. Ah, perfecto. Una pregunta sobre qué, sobre este tema, todavía no lo he desarrollado. ¿Ah? O sea, en este tema se trata, pero usted lo mencionó el tema pasado, que es lo de lo de la inmunidad diplomática. Ajá. Que usted mencionó que cuando una persona tiene inmunidad diplomática, si está en otro país, entonces no es juzgado hasta que llega a su país. ¿Qué pasa si esa persona decide no regresar? Bueno, van a tener que solicitar su extradición. Se solicita su extradición al país donde se vaya, porque no se va a quedar en el país donde cometió el hecho punible.
porque en Panamá es donde se le va a juzgar sobre el hecho que cometió en otro país. Para eso está esa pregunta que hace Laurita. Laurita, ¿verdad? Sí, sí, La pregunta que hace Laurita es importante. Fíjense, la gente no queda exenta de que se le siga un proceso y que se le aplique una sanción penal. Si cometió un delito en un estado extranjero y es una de las personas que están en los numerales 3 de este artículo 22 que vamos a ver, no es que queda exenta de que se le aplique la norma, no se le va a aplicar la norma en ese país donde lo cometió, se le aplicará la norma penal panameña. Entonces, esto no va a decidir quedarse en ese país donde cometió el hecho punible. Y en caso tal de que se quedase en otro país, acuérdese que los países se comunican y envían voces de alarma, es decir, llamados de alarma, Interpol, el Scotland Yard, la DEA, por decir algunas organizaciones internacionales de investigación criminal, y ponen la persona que se está buscando, ponen alerta en los aeropuertos, en todas las fronteras de los diferentes países. Fíjense, por ejemplo, aquí se señala que la ley penal, el artículo 22, síganme el cursor, la ley penal panameña se aplicará sin distinción de personas, con excepción los jefes de Estado extranjeros. Viene un presidente de otro país, incurre en la comisión de un delito, se le va a aplicar la ley de su país de origen, es decir, se le va a procesar en su país de origen. Ahora, acuérdense, jóvenes, que estamos hablando aquí de una legislación penal, pero va de la mano con la legislación penal, la legislación en materia de los derechos humanos que se pueden seguir en tribunales internacionales. Si es cometido en el continente americano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iniciando primero una acción en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington. Y son ellos los encargados de pasar el proceso a la Corte Interamericana. Pero si por alguna razón no se puede aplicar en este tribunal, podemos acudir a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, que tiene la sede en La Haya, en los Países Bajos. Y podemos nosotros iniciar acciones. Yo no recuerdo si yo a ustedes, muchachos, les di 3 problemas para desarrollar en la clase pasada, no de tarea, sino que desarrollamos en la clase pasada. El problema de una joven mexicano-panameña, el problema del burka de una joven panameña en los países Emiratos Árabes. Esto no se los mencioné. ¿Winton? No, que yo recuerdo no. Bien, ahora yo se los voy a señalar. Profe, la pregunta que le iba a hacer delante sobre la prerrogativa funcional. A la luz de qué documentos se encuentran las disposiciones de la prerrogativa funcional. Bien. Esta información, como es propia de Relaciones Exteriores, usted la va a encontrar en la normativa jurídica que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a la diplomacia, los funcionarios que pertenecen a la carrera diplomática. ¿Qué
pasa aquí con el numeral 2? Los agentes diplomáticos de otros estados y demás personas que gocen de inmunidad según los convenios internacionales. Aquí estamos hablando de los embajadores, de los cónsules, de los agregados culturales, y habla de otros casos previstos en la Constitución, pero aquí hay una excepción a la regla que no se aplica, sea jefe de Estado extranjero, sea miembro de el grupo diplomático, es decir, de la representación diplomática de un Estado en otro, es cuando se incurre en delitos contra la humanidad o delitos de desaparición forzada. Siempre que haya un delito contra la humanidad o delitos de desaparición forzada en los que se ve afectado un panameño, se aplicará la ley penal panameña. Esos delitos contra la humanidad están presentes en el título 15 del Código Penal. ¿Cuáles son, profesora? Son el trato ilícito, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los delitos contra los derechos, delitos contra los derechos del derecho internas, de los derechos humanos, de los derechos humanos internacional, y contra los bienes o personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Y el otro es contra los delitos, contra los derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Esos delitos contra los derechos protegidos en el derecho internacional de los derechos humanos, estamos hablando de figuras delictivas como el genocidio y delito de lesa humanidad. Los crímenes de agresión y crímenes de guerra son competencias, según la legislación penal panameña, en el título 14, que habla de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Entonces, si se incurre en cualquiera de estas figuras delictivas que les acabo de decir, delitos contra los derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, que aquí en Panamá, bajo esa figura, se encuentra el delito de genocidio y el delito de lesa humanidad, o contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario, o se trate de tráfico ilícito de migrantes, o trata de personas, en este tipo de figura delictiva, cuando la víctima sea un panameño, no importa quién lo haya hecho y dónde, se aplicará la ley penal panameña. Si se incurre en el delito de desaparición forzada, que aquí en Panamá está tipificado en el título 2, delitos contra la libertad, aunque forma parte de los delitos de lesa humanidad, que constituyen delitos contra la humanidad, cualquiera que lo cometa en perjuicio de un nacional panameño, se le llevará un proceso en atención a los lineamientos de la legislación penal panameña. ¿Qué pasa con la prerrogativa diplomática, la prerrogativa funcional? Las personas que están con prerrogativa funcional, no se le aplica esto. Si ellos cometen una figura delictiva, se les va a aplicar. Si es aquí en Panamá, se le aplicará la ley penal de aquí de Panamá. ¿En qué consiste esa prerrogativa funcional? Fíjense, ese es en los casos, por ejemplo, que una persona, vamos a decir que el Estado panameño designa a Winston para que le vaya a representar en Naciones Unidas, por ejemplo, de Washington, no, de Nueva York, y vaya allá a Naciones Unidas, Nueva York,
a presentar un informe de la situación de los derechos humanos en Panamá, por ejemplo, y va representando al Estado panameño, para lo cual el Estado panameño le extiende una certificación donde lo acredita como su representante para eso. Y va a estar durante 8 días, por ejemplo. Se le expide un pasaporte diplomático con vigencia de 8 días o de 10 días. Ese tiempo que está allá, esos 8 días o 10 días o 15 días que esté realizando ese trabajo representando a Panamá, va a tener una inmunidad. Ese tipo de inmunidades se llama prerrogativa funcional. Cuando él regresa, cumplido, pasado los 8 días, los 3 días, el día, la cantidad de días que vaya representando al país, esa inmunidad finaliza, se levanta y él tendrá que entregar el pasaporte diplomático. Esa es la inmunidad, esa es la prerrogativa funcional. Como el tema de la inmunidad es materia de las representaciones diplomáticas en otros países, es materia de todo lo que significa la diplomacia de un país, usted lo va a encontrar reglamentado aquí en Panamá, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Usted busca la normativa referente a la inmunidad. Eso está en la carrera diplomática, que implica la inmunidad. Y eso es importante tenerlo. Eso en cuanto a las carreras diplomáticas. Usted sabe que hay inmunidad parlamentaria, inmunidad para el ejercicio de determinados cargos. Entonces, usted buscará, dependiendo del cargo donde se vaya a utilizar la inmunidad, usted asimismo buscará la reglamentación que rige, por ejemplo, el cargo para servidores públicos. Usted buscará lo referente a la inmunidad. La inmunidad es un tema que se analiza en derecho internacional. Bien, yo le voy a dictar 3 problemas y le voy a dar 3 minutos para que usted me lo resuelva en atención a los lineamientos que están aquí en esta transparencia. El primero es una joven panameña de mamá mexicana, nacida ella aquí en Panamá, y ella, la joven, va a estudiar a México. Cuando va a estudiar a México en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ella va a estudiar allá la carrera de antropología. Resulta que ella entabla una relación amorosa con uno de sus compañeros de clase. Uno de sus compañeros de clase es su novio, pero ese muchacho era un muchacho muy violento. La exhibía, le gritaba delante de sus amistades, y las amistades le hablaban con ella y le decían, pero oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tú no ves que este muchacho es muy violento? Déjalo. Pero como ocurre en todos estos casos, por más que se les advierte, no hacen caso. En una de las palizas que le da el muchacho, la matan. La mató. El papá, la mamá de la muchacha ya estaba muerta. El papá, a través de sus abogados, inicia respectivas acciones penales. No me voy a adelantar. Ya iba a adelantarle la respuesta. Ustedes me tienen que decir
si allí se puede aplicar la ley penal panameña según lo que ustedes han visto hasta ahora. 2, una joven panameña viaja a los Emiratos Árabes. Y allá en los Emiratos Árabes, ella, bueno, se va con ropa que ella está acostumbrada a utilizar aquí en Panamá. Una de esas vestimentas es un jeans ajustado, una camiseta de esas que hay que las muchachas se hacen como un nudo, se lo amarran adelante. Ese nudo le queda a nivel de la cintura. Y que cuando levantan así las manos, cuando levantan la mano, se sube la camiseta. Ella entra a una especie de supermercado a comprar algunas cosas, pero a comprar algunas cosas, y ella se da cuenta que ahí solamente habían hombres. Pero bueno, ella sigue comprando lo que iba a comprar allí. Aparte de eso, iba con su cabello suelto, largo, descubierto, y unas chanclas, de esa de meter el dedo, caminando. Cuando está allí, metiendo lo que iba a comprar en su cesta, uno de los hombres le soba, le toca todo lo que es la nalga. Y ella viene, ¡pax! Le mete una cachetada. Y a ella se la llevan presa y le inician un proceso penal por delitos contra la moral. Dice que su vestimenta, ella había incurrido en un delito contra la moral por el tipo de vestimenta que ella cargaba. La tercera pregunta que yo le quiero hacer es, si usted cree que producto del COVID-19, esto que nos está ocurriendo, de que estamos en cuarentena, tenemos que salir solo según la terminación de nuestra cédula, la afectación económica tan fuerte que ha habido a nivel de a nivel mundial, ¿no? Pero aquí a nivel de país, esta es una situación a nivel mundial, pero aquí a nivel de país, si por todo esto se puede procesar aquí en Panamá, se puede aplicar en Panamá al gobierno de China la ley penal. Son los 3 problemas y le voy a dar 3 minutos. Laura, tú me habías levantado la mano. ¿Tú querías hacer una pregunta? Sí, profesora, es que yo le iba a preguntar que qué pasaba si un jefe de Estado comete un delito en otro país, pero que acá en Panamá no es delito. Bueno, entonces ahí hay una situación bien compleja porque las personas tienen que cumplir con su responsabilidad penal generada por la comisión del delito que han llevado a cabo. Entonces, si eso ocurre, el Estado de ese país donde ese agente diplomático cometió la figura delictiva puede impedir la salida de ese diplomático panameño, puede impedir su salida del país aduciendo que esa figura delictiva en la que él incurrió allá no constituye un delito en Panamá. Dependiendo del tipo de figura delictiva y de la magnitud del daño, procederá o no
llevar a cabo el proceso de extradición. Porque acuérdense que aquí con la extradición entra todo lo relacionado a la diplomacia. Este es un proceso eminentemente diplomático donde se tendrá que entrar en una negociación, ver cuáles fueron los hechos o las situaciones que envolvieron, las circunstancias que envolvieron a ese acto ilícito que cometió ese agente diplomático. ¿Contestada su pregunta, Laura? Sí, profesora, gracias. Bien, tiene 3 minutos todos para estructurar una respuesta en atención a lo que hemos visto en este módulo. Son las 7:28. Tienen 3 minutos, que se lo estoy contando aquí. Quiero verlos a todos aquí, por favor. Angeluz, Ernesto Chembarría. Voy a ir pasando lista. Profesora, disculpe, la pregunta número 3 vendría siendo, ¿me la podría repetir, por favor? La pregunta Y número 3. producto de este COVID-19 y el desastre económico para el país, la cuarentena que implica una limitación a nuestro derecho de la libertad y todo el desastre económico y social que ha ocurrido a nivel de país, ¿pudiera aplicarse la ley penal panameña al gobierno chino? Gracias. Voy a pasar lista. Ustedes son el segundo C, ¿verdad? En efecto, profe. Bien. Aquí la gente que pregunta son los mismos siempre, ¿eh? Y los que participan son los mismos. A ver, Ábrego Elizabeth. No está. Amaya Gretmery. Tampoco está. Benítez Edwin. No está. Bosch Matthew. Tampoco. Briceño Laura. Daniela Castillo. No está tampoco. Ian Castrellón. Presente, profe. Ajá. Chávez Zulay. No está. Quiero verte, Zulay. Yo les he dicho una y 100,000 veces que por disposiciones, directrices del Departamento de Derecho Penal, tiene que ver al estudiante. Yo me voy a poner también así un letrero que solo va a aparecer doctora Julia Sainz. A ver si usted no forma un zaperoco. Bueno, le pondré ausencia. Porque ni escucho que me dicen presente ni nada. Pondré ausencia. Chembarría. Presente, profesora. Zulay, ¿ya te conectaste bien? Levánteme la mano acá para yo ver quién es. Ay, Dios mío. José Córdoba, no está. Coto María, tampoco. Nayelis Cruz, nada. Presente, profesora. ¿Quién es? Bien. ¿Debutó César? Presente, profesora. Bien. Alexandra Fernández, no está. Fuente Winston, yo vi a Winston que hizo pregunta. Presente, profe. Ajá. Garcés Linet,
Presente, profesora. ¿Cuál es? Acá. Ya te vi. Pero hablen con ganas. Muchachos, ustedes tienen la belleza de la juventud. Carla Jiménez, perdón, Julieta García, no está. Carla Jiménez, tampoco está. José González, no está. Jonathan Guerra, Presente, profe. ¿quién es Jonathan? Ah, ya te vi, Jonathan. Luis Hidalgo, brilla por Presente, favor. profesora. ¿Quién es? Aquí, Ah, presente. ya te vi, ya te vi. Diego Jovaní. Jovaní, ¿quién Presente, es? profesora. Aquí, presente. Quiero verte. Estoy aquí, ¿no me ve? Ahora sí te vi. Bien, Jovaní. Próspero Jurado. Presente, profesora. ¿Cuál es? Ah, ya te vi ahí. López Ángela. No está. Profesora, Ajá. dice Daniela Castillo que tuvo un bajón de luz, que ahorita Ajá. mismo está escribiendo con data. Castillo. Ah, está muy bien. Ahí le puse la excusa. López Catherine. No está. Eliezer Magallón. Tampoco está. Marshall Ashley. Presente, profesora. ¿Quién es? Aquí. Agacha la cabecita para verte. Ya te vi, ya te vi. Mejía Astrid. No está tampoco. Osorio Angeluz. Tampoco. Presente. ¿Quién es Osorio? Ajá, ya te vi. Sofía Rodríguez. Brilla por su ausencia. Ah, ya te vi. Ya te vi, Sofía. Ya te iba a poner ausencia. Victoria Rodríguez. No está Victoria. Joshua Ruiz. Oiga, Joshua se retiró. No, profesora. Creo que él tiene problemas de Wi-Fi, profe. Ajá. ¿Dónde vive Joshua? Está en Chorrera. Él vive en Panamá, pero debido a la crisis parece que quedó en Chorrera y al final se quedó allá. Se quedó allá. Vamos a poner aquí. Carla Sánchez. Presente, profesora. ¿Quién es? No está, Carla. Sí. ¿Quién es? Levánteme la mano. Ah, ya te vi, Carla. Estanciola Maricelis. No está. Mabel Torres. Presente, profe. ¿Quién es? Ya te vi, Mabel. Joel Torres. Presente, profe. ¿Quién es? Presente aquí. ¿A dónde? Que no lo veo. Aquí. Bien. Bisueti Joanis. Presente. ¿Quién es? Acá. Ajá, ya te vi. Wilson, no, Wilson se retiró. Rafaela Rivera. No está. Félix Rodelio. Tampoco. Reyes Alexis. ¿Quién es? Ah, ahí está. Bien, muchachos. Ya pasaron los 3 minutos. Quiero escuchar. A ver. Yo quiero opinar, profesora. ¿Quién me? Después Sofía. en la fila, después en la compañera. Levántenme la mano, márquenmela aquí para yo darle la palabra. ¿Quién es? Quiere, ajá. Primero me dijo esta niñita, la de los anteojos, mi amor. ¿Tu nombre? Sofía Rodríguez. Bien. Esto, Okay. Sofía, espérate, que le voy a dar las palabras en el orden. Sofía,
Nayeli, el otro joven que está aquí, el que me puso la manito así de aplaudir, ¿cómo se llama? Joel Torres, profesora. Torres. Entonces va Sofía, ¿no? Sí, profesora. Sofía, Nayelis y Torres. A ver, No, Sofía. ¿le digo nada más lo del primer caso o...? Vamos con el primer problema, el primero. Ok. Como la joven es panameña, a pesar de que su mamá es mexicana y se encuentra en México, según el artículo número 20 del Código Penal, en el tema número 8, que es la ley en el espacio, en el numeral A. En el tema número 8, el tema 3. En el tema 3, disculpe. No, sí, déjame un segundo. Que lo tengo. Tú estás hablando del libro de texto. Ajá, yo estoy en el libro. Perfecto, está bien, está bien. En la parte A dice, si el delito se cometió en un territorio fuera de Panamá, pero los resultados de ese delito fueron, no, ese no, disculpe, ese no. Ajá. Es, disculpe. Aquí está. Si el hecho punible se llevó a cabo en otro país, pero la víctima fue una persona de nacionalidad panameña. Entonces, sí se aplicaría, o sea, sí se podría defender a la persona en este caso, debido a este postulado que se presenta. A ver, Nayeli seguía, ¿verdad? Nayeli, ¿tú habías levantado la mano? Debe ser que se le fue la internet. Después el joven era Torres. Sí. Respecto a la pregunta número 3, sí se podría... El problema 1. En el problema 1 sí se puede ejercer la ley panameña debido a que es una excepción. Aquí en el libro dice, si el hecho punible se lleva a cabo en otro país, pero la víctima fue una persona de nacionalidad panameña, se puede llevar a cabo la ley panameña. Y en este caso sería un femicidio. Muy bien. A ver, Nayeli, Nayeli, tú eras, ¿verdad? No, que vale, di la entrada, pero tiene que ser que la internet la tiene mal. A ver, ¿quién más quiere opinar algo? Yo, profesora. Sobre ese tema. A ver, Ian Castrellón. De acuerdo con mis compañeros, nomás que quisiera agregar que el artículo 10, mis compañeros están guiando aquí por el artículo 20 del Código Penal que muestra, que muestra ciertas especificaciones adicionales, pero en el 19 nos dice desde el inicio que solo por el hecho de ser un delito contra la humanidad y contra la personalidad, contra la humanidad, en este también creo que también aplicaría para la vida de la persona, para la aplicación de la ley penal contra los muchachos. Hay algo que es importante que nosotros veamos. Aunque nosotros le podamos establecer, y de hecho yo lo he hecho en uno de mis artículos, yo hablo de la relación del feminicidio con los delitos contra la humanidad. Sin embargo, no está establecido como tal. Los delitos contra la humanidad son los que yo les mencioné. Entonces, no pudiéramos abocarnos, a ese artículo, salvo que hiciésemos una sustentación, una justificación muy convincente. Pero, efectivamente, fíjese, antes de yo hablar, Laura me levantó la mano. A ver, Laura, ¿qué iba a decir sobre ese problema? Y ya yo hablo. Ajá. Ese problema me generó una pregunta, entonces no sé si después de que usted... ¿Quieres primero escucharme y después hacerla? ¿O qué pregunta te generó? A ver. Bueno, o sea, ¿qué pasaría en el caso, por ejemplo, yo, que tengo 3 nacionalidades?
y me matan, si Dios no lo quiere, en otro país. ¿Qué ley se aplicaría ahí? ¿Cuáles son tus nacionalidades? Panameña, colombiana y española. Panameña, colombiana y española. ¿Y te mataron dónde? En cualquier otro país que no sea ninguno de esos tres. Vamos a decir que en Francia tú eres ciudadana panameña por jus soli, pero eres ciudadana española y ciudadana colombiana, o sea, tienes nacionalidad española y colombiana por jus sanguinis. No, Tienes yo nací derecho- en Colombia. ¿Ah? Yo nací en Colombia. Ah, tú naciste en Colombia. Y panameña, ¿por qué? Porque ella está naturalizada. No, yo a los 2 meses me vine a vivir aquí, pero mi papá es panameño. Ah, tu papá es panameño. Bueno, entonces tú por jus soli eres colombiana, por jus sanguinis eres panameña y española. Se puede aplicar, tus parientes pudieran señalar que o solicitar que se aplique cualquiera de esas tres leyes. Se tendría que hacer un proceso de tradición, a eso es lo que voy aquí. En principio se va a aplicar la ley del país donde tú fuiste víctima, vamos a decir que fue en Francia, se aplicará la ley francesa, pero tu pariente, ya sea tu papá o tu mamá, pueden solicitar, vamos a decir, que tu mamá esté viviendo en Colombia y tu papá esté viviendo en España, por ejemplo. Tu mamá puede solicitar al gobierno colombiano que se le inicie un proceso de tradición a la persona que te mató para que sea juzgada en Colombia, y ahí hay que justificar las razones por las cuales se estaría solicitando la extradición de esa persona y para que sea juzgado en Colombia. De igual manera lo podría hacer tu papá. Ahora, ¿qué pasa aquí en este problema? En este problema, efectivamente se cometió un feminicidio en perjuicio de una panameña. Este fue un hecho que ocurrió hace muchísimos años atrás, hace como unos 10 años. Yo era secretaria general en la Defensoría del Pueblo. Sí, eso ocurrió hace 9 años, Y resulta ser que efectivamente esa joven, el papá de esa joven, estaba pidiendo que se aplicara la ley penal panameña. Es más, se inicia un proceso de extradición. Al muchacho jamás lo extradita. ¿Por qué se estaba solicitando la extradición? Porque ese joven era sobrino, y además de sobrino, hijo de crianza de un diputado muy importante del PRI. Un diputado, no, un senador que es superior al diputado. El senador es a nivel federal, a nivel de todo el país. Entonces, ¿qué pasaba? Ese tío y papá de crianza de ese joven era un señor ya de aproximadamente 70, 75 años de edad, y que siempre había sido senador, independientemente del gobierno de turno, que en ese momento era el PAN, Partido de Acción Nacional, y el senador era del PRI. Imagínense el poder económico, que es el poder político que tenía ese señor. Y el papá señalaba que era conocido la influencia que el señor ejercía en la administración de justicia mexicana. Nunca el señor logró nada, el papá de la víctima, de la muchacha, y el joven solamente estuvo detenido 2 años. 2 años. Bueno, acuérdense que las leyes nos persiguen, no quiero decir que nos persiguen, no es la palabra,
Las leyes de nuestros países nos protegen a cualquier parte donde nosotros vayamos. Nos protegen. No solamente, como dicen algunas personas, ay, es que la víctima fue un gringo, ahí sí, porque las leyes los protegen, no solamente las leyes de los norteamericanos, las leyes del nacional de cualquier país les protegen a donde vaya. Lo que sucede es que para poderlas hacer efectivas se requiere la efectividad del servicio diplomático y del servicio de relaciones exteriores de ese país y que se entre a una negociación fuerte. En cuanto eso queda claro, se puede aplicar la ley penal panameña. Aquí es claro, nuestro artículo 20, en el numeral 2, si un delito es cometido en perjuicio de un panameño o sus derechos. Y la joven es panameña. Acuérdese que siempre que ocurre figura delictiva en otros países, en perjuicio de panameños o que lo cometen panameños, para poderse traer esa gente para acá, para Panamá, hay que iniciar un proceso de extradición y se debe cumplir con los requisitos que nosotros platicamos aquí. Vamos con el segundo problema. A ver, Alexis, ¿qué pusiste en el segundo problema? ¿Quién es Alexis? No está. Vamos a poner aquí no está o se fue. Pero aquí yo le tengo la... ¿Se fue Alexis? No, profe, aquí estoy. ¿Quién es? Ajá, a ver Alexis, ¿qué pusiste en el segundo problema? Profe, según yo tengo entendido, como usted misma dice, las leyes nos protegen donde estemos y yo digo que lo que hicieron con esa muchacha fue un acto que no se debería hacer porque en realidad eso no se ve mal aquí en Panamá. Ajá, fíjense. Ajá, entonces tú dices que se puede aplicar la ley panameña. Bueno, habría que ver en qué forma le están acusando, pero en realidad no se debería de multar porque aquí se puede hacer. Ajá, no se le debería establecer una sanción penal. ¿Quién es Alexandra Fercas? Que es primera vez que yo veo aquí este nombre. ¿Quién es? Soy yo, profesora, Alexandra Fernández. Ah, quiero verte, mi amor. Deme un segundo, profesora. A ver, mientras Alexandra se prepara, Diego levantó la mano. A ver, Diego, quiero verte. Habla, Diego. Sí, profesora. Sí, Y profesora. después habla Alexandra. Pienso, Ajá, dime. Yo pienso de que en este segundo caso, la ley que está en Emiratos Árabes sí contempla ese delito, pero en Panamá no. Entonces, mi pregunta sería, entonces, en casos donde ese delito que ella cometió allá sí es un delito per se, ¿cómo se podría hacer para que la joven no sufra perjuicios allá, no? Me imagino que el gobierno tiene que intervenir, aunque sea por un caso mínimo, que es contra la moral. Es decir, tu respuesta es que va. Eso no se va a poder hacer nada y la panameña se le va a tener que iniciar el proceso allá. Esa es tu respuesta, eso es lo que tú piensas. O sea, yo pienso de que acá no se considera delito, pero allá sí. Entonces, no sé cómo, no sé, por eso es que no doy no le doy ni un sí ni un no, sino que quiero saber cómo se puede aplicar, porque el delito sí está contemplado en la ley de Emiratos Árabes, más aquí en Panamá no. Bien, a ver, ¿qué pasó con esta niña Alexandra? Siempre me están hablando los mismos. Profesora, ¿puedo aportar? ¿Quién me levantó la mano?
Yo, bueno, ese es un aplauso porque no encuentro el de levantar la mano. Sí, también no encuentro la opción de computadora. Yo creo que el compañero Ian la tenía levantada antes, así que por respeto a su... No, pero ya Ian me ha hablado bastante. A ver, Winston. Bien, en función de la joven panameña que viaja a Emiratos Árabes, tengo entendido de que a ellos se les notifica cómo tienen que estar vestidos por ciertas áreas. Estaba leyendo un pequeño artículo que refleja eso que estoy pensando, de que a los extranjeros se les dice que no pueden estar mostrando cierto tipo de, no pueden estar teniendo cierto tipo de vestimenta en ciertos lugares. Entonces, ahí ya se le está, por decirlo así, recordando algo que no puede hacer. Además de que la ignorancia de la norma no significa que te excluyan de los actos que ella ampara. Entonces, en ese caso, al ser la violación de una norma dentro del Estado de Emiratos Árabes Unidos, se debe aplicar la norma de ese país, independientemente de que eso no sea algo ilegal aquí en Panamá. Ángel Uso, ¿quién es? Jonathan Guerra. Diga, profe. ¿Qué escribiste en esa pregunta? En ese Bueno, problema. en esa pregunta yo también considero que sí se le debe aplicar la ley de ese país debido a que en el territorio en el que está, sí, eso es un delito. Y claro, o sea, como dice el compañero Winston, no exenta el ser extranjero el no cumplir la norma del país. Así que yo también considero que se le debe aplicar la norma de Emiratos. De los Emiratos. Ian, yo te voy a dar la palabra, pero de último. Quiero escuchar a la gente que no ha oído. José González. ¿Quién es? José González. A ver, Zulay. Levantó la mano. Zulay. No se te oye en ese micrófono. Ahora sí me escuchas. Ahora sí. Yo tengo mi perspectiva de que es cierto que la ley de ya sí te advierte muchas cosas, a pesar de que tú seas extranjero. Ellos sí al llegar te dicen, bueno, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pero también no se estarían violando los derechos de ella, los derechos humanos de ella como mujer, porque, ok, de repente estaba mal vestida para donde estaba, pero el muchacho la tocó. Entonces no sé si se le estarían violando sus derechos a ella, porque sí se le podría multar o imponer al delito. Estamos hablando de delito. O sea, ellos lo consideran delito. Bien, tú dices que ella también es víctima. A ver, César debutó. Profesora, ¿aló? Ajá. Yo sí concuerdo con la opinión del compañero Winston, porque no solo lo que él mencionaba de que se le advierte a la persona en varios casos y de que igualmente te avisan, sino de que, por ejemplo, pienso que si el país tiene una ley como Panamá que establece que los extranjeros deben de acogerse a las leyes nacionales y de actuar conforme a ellas, porque lo que hagan acá, por más que en su país de repente no sea ilegal, aquí sí, del mismo modo se le podría aplicar eso a ella si la ley de allá lo dice, principalmente porque por lo menos esto me recuerda al caso de que hubo precisamente aquí en Panamá la vuelta de que había una diputada que era indígena y ella quería ir de mola el día de la toma de posesión, cuando abrieron la asamblea, creo que era, una cosa así. Ajá. Pero no la dejaban porque ella tenía que ir de blanco. Y por más que sus costumbres fueran usar mola y esto, ella no la dejaron ir de mola. Tuvo que ir de mola, pero de una mola blanca, porque esa era lo que decía la ley. Entonces, ella se debería de acoger a las leyes que dicen allá, pienso yo. Ajá. A ver, Mabel Torres.
Y después, Sí, profesora. y hablo yo. Ajá, Mabel. Ya se acabó la hora. En un principio estaba de acuerdo con lo que decía Diego y Winston, de que lo que ella hizo, la manera en la que se vistió, sí está contemplada en la ley de ese país, que es un delito, pero acá no. Esto, además de que se le advierte, como Winston dijo, que en ciertas partes no debería vestirse de esta manera o no deberían hacer tal cosa. Pero a la vez creo yo que igual se le violan los delitos, los derechos contra la moral, debido a que, aunque sea un delito que ella haya ido vestida de esa manera allá, no creo que haya razón justificable para que el señor haya hecho lo que hizo. Vamos a hacer una cosa porque ya yo tengo la otra clase. Nosotros vamos a continuar esto en la próxima clase, que creo que tenemos 2 horas, ¿verdad? En la próxima semana. Usted va a enumerar para cada problema que yo le he dado, va a enumerar los hechos, va a enumerar las situaciones jurídicas que se presentan y las legislaciones que se pueden aplicar. Y lo vamos a discutir en la próxima clase, este segundo problema y el tercero. Además, voy a hacer un interrogatorio de todo el módulo primero y el módulo segundo, porque acuérdense que la próxima semana finalizamos el módulo y tiene la otra asignación que entregar. Y yo deberé estar entregándoles calificación del primer artículo en el transcurso de la otra semana. Entonces, jóvenes, Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos en la próxima clase porque ya tengo ahora la otra reunión. Hasta pronto. Un saludo, profe. Hasta pronto, Tenga buen día. profesora. Mi amor, Tenga hasta buen día. pronto.